Buen día, a continuación presentaremos el siguiente video con el propósito de dar cierre y tener mayor amplitud de los temas vistos a lo largo de este parcial. Mis compañeras Abril Medrano Gómez, Alejandra Robles Saucedo, Silvana Domínguez Hernández, Sofía Gómez Galloso y yo, Natalie Santoyo Reyes, en el presente video les abordaremos los temas como los antecedentes de los derechos humanos, las diferencias entre garantías individuales, derecho fundamental y derechos humanos, los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores, la jerarquía normativa, el artículo 133 constitucional y la parte dogmática de los Estados Unidos Mexicanos. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que viene siendo después considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para poder decidir no volver a casarse y establece los principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Por ende, era considerada ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. Fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. La Declaración de Independencia fue el 12 de junio de 1776. Está considerada como la primera declaración de los derechos humanos. Fue hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, reunidos en plena y libre convención, cuyos derechos pertenecen a ellos y a su posterioridad como las bases y fundamentos del gobierno. En ella estaba que los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y que tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, no pueden por ningún pacto o motivo privar o despojar a su posterioridad, a saber el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad, y obtener la felicidad y seguridad. También decía que todo poder está investido en el pueblo y consecuentemente deriva del pueblo, que los magistrados son sus administradores legales y sirvientes y en todo momento responsables ante ellos. También estipulaba que cualquier poder de suspender las leyes o ejecutar las leyes por cualquier autoridad que no cuente con el consentimiento del pueblo es una injuria a sus derechos y no debe ser ejecutada. Entre más derechos que están estipulados en esta declaración que ayudaron al pueblo a ser libre y tener su propia autonomía. En conclusión, la declaración fue un documento que proclamó que todas las personas tienen derechos naturales que les son inherentes y llamó a los estadounidenses a independizarse de Gran Bretaña. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal fue Thomas Jefferson y él escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Más de un año después del estallido de la guerra, de la Revolución de Estados Unidos y cómo la declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico, el Congreso publicó la Declaración de Independencia de varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en gran formato que fue distribuido ampliamente y leído al público. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en dos temas, derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular a la Revolución Francesa. Esta fue escrita en el verano de 1787 en Filadelfia y la Constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Es la Constitución Nacional escrita más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de Estados Unidos.
y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en territorio estadounidense. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esta declaración surge gracias a que el pueblo francés consideró que la ignorancia, el menosprecio y el olvido de sus derechos inherentes era la principal causa de la corrupción en su país, en su gobierno. Es por eso que en una declaración solemne expusieron sus derechos naturales, inherentes y sagrados del hombre. Esta fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, influida por la doctrina de los derechos naturales. En dicho documento, los derechos del hombre se consideraron como universales. La primera traducción americana contenía 17 artículos al español y esta fue escrita por Antonio Nariño. Diferencia entre garantías individuales, derechos fundamentales y derechos humanos. Para empezar, las garantías individuales son todos aquellos medios de protección de los derechos públicos del cual todos los individuos son acreedores y todas las naciones deben velar por su cumplimiento y como todos los habitantes deben exigir que se cumplan. Los derechos fundamentales son los derechos más importantes para el ciudadano, ya que funcionan como herramientas básicas a partir de las cuales los ciudadanos desarrollan sus proyectos personales. Algunos de los derechos fundamentales son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre, y uno de ellos también es que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles o inhumanos. Y los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos fundamentales y los derechos humanos se diferencian principalmente en una cosa: el territorio de aplicación. Los derechos fundamentales están incluidos en la Constitución o Carta de Derechos de cada país, y los derechos humanos no tienen limitación de territorio, son para todos. Y la diferencia entre derecho y garantía es que el derecho es una libertad y la garantía es una protección hacia ese derecho. Los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Partiremos de nuestra Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 es el conjunto de disposiciones, normas y principios que delimitan la actuación y funcionamiento de todas las autoridades del Estado y reconocen los derechos de todas las personas que nos encontramos en México. Por otra parte, los derechos humanos son aquellos sustentados en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. En nuestra Constitución los podemos ver reflejados en los siguientes derechos, como el derecho a la vida, el derecho sexual y reproductivo, a la identidad, a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad de persona, el derecho a la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, el derecho a la libertad de expresión y libertad de imprenta, derecho a la educación, derecho a la salud, del medio ambiente, entre muchos otros, que están escritos en nuestra Constitución. Actualmente es mayor aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad, dándoles a todos el mismo peso. Una vez explicado lo anterior, la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera fueron agrupados los correspondientes a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. De qué son los artículos rectores de los derechos humanos y cómo se ven reflejados en México. El artículo 1 de la Constitución Federal reconoce los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y de progresividad de los derechos humanos, que han sido reconocidos y desarrollados junto con la protección internacional de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En México, el 10 de junio del 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una de las modificaciones a la Constitución Federal más importantes en materia de derechos humanos. Entre los 11 artículos que modificó, destaca el artículo 1. En el tercer párrafo de este se expresa:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos humanos en los términos que establezca la ley. La pirámide de Kelsen o la pirámide de la jerarquía jurídica es la representación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide segmentada en diversos estratos o niveles. Representa una relación vertical entre las distintas normas como lo entendía el filósofo y jurista Hans Kelsen desde la doctrina positivista. Esta pirámide normativa surge de la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía, de acuerdo a 3 niveles jerárquicos distintos en los que Hans Kelsen dividía su pirámide. El primero es el nivel fundamental, que es el pico de la pirámide, el segundo el nivel legal, que es el medio, y el nivel base, que es lo último. La pirámide de Kelsen está conformada por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que se encuentra en la Carta Magna y que en el artículo 133 de esta podemos encontrar, que dice así: esta Constitución, las leyes de Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o las leyes federativas. Los tratados internacionales van después de esta. Son un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Después de esto, vamos con las leyes federales, que son las que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente en el ámbito federal. Seguimos con las leyes locales, que son el conjunto de leyes que describen las facultades de los municipios de ámbito puramente local y minoritario. Seguimos con el decreto, que es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente por el Poder Ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Seguimos con los reglamentos, que son acciones jurídicas concretas como los contratos o los testamentos. Y por último vamos con las normas jurídicas individualizadas, que son normas jurídicas concretas, específicas, individuales o particulares, tales como los contratos, los testamentos, las sentencias y las resoluciones administrativas. La pirámide de Kelsen es importante ya que esta le da prioridad a las cosas. Por ejemplo, que la punta de la pirámide sea la Constitución, pues es algo lógico porque pues es lo que nos rige a todos. Por supremacía constitucional, se debe concebir al grado supremo en que la Constitución de un Estado se encuentra como una norma que está por encima de todas las demás y que no tiene normativa superior en su línea. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de todas ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Por tanto, el precepto antes transcrito contiene 2 presupuestos distintos, a saber, su primer enunciado señala la supremacía de la ley constitucional, que implica a su vez lo que algunos tratadistas han definido como la jerarquía normativa del orden jurídico, y su segundo enunciado establece la prelación de las leyes lato sensu a que debe arreglarse todo juez local en sus decisiones. En conclusión, la importancia de este tema es que consiste en que nadie puede estar por encima de lo que establece en sus preceptos y tampoco disponer normatividad que vaya contrario a ella. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está dividida en 2. Por un lado está la parte dogmática y por otro la parte orgánica. En esta ocasión vamos a hablar de la parte dogmática, la cual consta de 29 artículos.
En ellas se reconocerán las garantías individuales y derechos humanos que todo mexicano y mexicana tiene. Al mismo tiempo, esta va a tener subdivisiones. Del artículo 1 al 25 encontraremos principalmente garantías individuales y derechos humanos. En el artículo 26 y 27, la forma en la que el Estado mexicano tendrá la rectoría de la economía nacional. En el artículo 27, la propiedad de la tierra y el rubro agrario. En el artículo 28, la prohibición de los monopolios privados, y en el artículo 29, la forma en la que estas garantías individuales o derechos humanos pueden suspenderse.